Bien, aquí estamos nuevamente después de un tiempo que había comenzado a grabar, creo que en el tiempo de la pandemia. Comencé a grabar sobre neumatología basado en el libro que escribí o el curso que escribí que se llama El Espíritu Santo y el Ministerio en la Iglesia. Soy Brido Cabrera y hoy trataré, después de un tiempo, de continuar la tarea para terminar justamente la grabación del libro, ya que estamos dando un curso de neumatología y de esta manera pues aprovechamos el tiempo, ¿no? Presentémonos en oración y decimos: Padre, te agradecemos la oportunidad que nos brinda de nuevamente estar contigo en este, diríamos, nuevo proyecto. Te rogamos, Padre Celestial, que nos bendiga y nos ayude, Señor, a poder salir hacia adelante en el nombre de Jesús. Amén. Bien, habíamos quedado en el capítulo 5 y el tema que tenemos es ministerios y dones. Ministerios y dones. Y nuestra lectura reglamentaria es capítulo 4, versos 11 y 12 del libro de los Efesios. Efesios 4, 11 y 12 dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Efesios, repito, 4, 11 y 12. ¿Qué piensa usted cuando alguien dice tengo un ministerio? Es la pregunta que debemos hacernos. A nosotros nos llega mucha gente en la iglesia y también a veces amigos que vienen a hablar con uno y nos dicen: yo tengo un ministerio, yo tengo un don. Nada menos, nada menos ayer me llamó un amigo de México y me dijo que quería examinar a un amigo que él tiene de una iglesia de México, que quiere saber si realmente él tiene el don de plantación de iglesia. Y que si había de alguna manera algunas iglesias que estuvieran comenzando para que él se identificara con estos plantadores, a ver si realmente se identificaba con sus dones. Lo medité un tiempo y cuando lo medité lo llamé para atrás y le dije: mira, lo único que tenemos que hacer es un Zoom con tu amigo y tratemos de tener una conversación de 1 hora o algo así, ya que mi especialidad o parte de mi especialidad ha sido plantar iglesias y también saber quiénes están equipados para ser plantadores de iglesias, quiénes tienen el ministerio y quiénes tienen los dones. Entonces hoy vamos a hablar un poquito sobre los dones, los ministerios y los dones. En el lenguaje coloquial cristiano, no es extraño que se mencione la palabra ministerio, porque desde que comenzamos a tener conocimiento de la Escritura, encontramos que el mismo Dios, quien habla a los hijos de Aarón de su ministerio, de ministrar, y varias veces en el Antiguo Testamento, he usado la palabra para designar a personajes políticos y también religiosos con relación a lo que es ministerio. Pero el Nuevo Diccionario Ilustrado lo define de la siguiente manera: servicio que rinde una persona a otra, que en sentido bíblico generalmente es relacionado con persona, no con un simple sistema de trabajo manual, como es el caso, por ejemplo, de Josué, el servidor o ministro de Moisés, según nos dice Éxodo capítulo 24, verso 3. También se habla de Eliseo, que servía a Elías, en el libro Primero de Reyes 19:21. Los ángeles o ejército son ministros de Jehová, según el Salmo 103, verso 21. Si tenemos
esta cantidad de citas bíblicas que nos dicen que es un ministro, tendríamos pues que ya ir aterrizando para saber cuando hablamos de un ministerio o de un ministro a qué nos referimos. Sin embargo, hay un poco más. El diccionario teológico dice: es la enseñanza uniforme del Nuevo Testamento que la labor de los ministros es perfeccionar a los santos para la edificación del cuerpo de Cristo, según nos dice Efesios capítulo 4, verso 12. El ministro es llamado por Dios a una posición de responsabilidad más que de privilegio, tal como lo muestran las palabras que usan para ministro o diáconos, que quiere decir un servidor de la mesa, o hiperete, o un remero de un barco, letorgos, siervo, y usualmente del Estado o del templo. El diccionario La Luz dice, del latín ministerium, cargo que ejerce uno que desempeña su ministerio. Eso es lo que nos habla con relación al ministerio. He notado también una cosa muy especial, y no sé si usted también lo ha notado. Cuando los norteamericanos, utilizan la palabra ministerio o dones, entre ellos no hay una división muy clara entre los 5 ministerios que habla el apóstol Pablo aquí en Efesios capítulo 4, versos 11 y 12, sino que ellos ligan los ministerios con los dones de 1 Corintios capítulo 12, donde habla de los dones del Espíritu. Pero en Latinoamérica nosotros definimos muy bien. Cuando se dice a alguien que tiene un ministerio a nivel latino, nosotros inmediatamente entendemos que se está hablando de una persona que tiene una responsabilidad mayor que la que tiene el que tiene un don. Por ejemplo, la Biblia habla de las hijas de Felipe que profetizaban. Una cosa es profetizar un día y otra cosa es el ministerio que tenía Eliseo o el ministerio que tenía Elías, porque esto era un ministerio tiempo completo a la misma función. Entonces el americano los liga los dos y dice que Efesios 4, 11 y 1 Corintios capítulo 12 prácticamente son la misma cosa. Pero nosotros los latinos decimos no. Un pastor tiene un don de pastor especial, un llamado especial para ser un pastor. Un profeta, no un don de profecía, tiene un don especial para ser un profeta. Un evangelista tiene un don especial para ser un evangelista. No es simplemente que salió hoy y dio un poco de tratado en la esquina y ya se dice, es un evangelista. No, al evangelista los acompañan, a los evangelistas los acompañan una serie de dones juntamente con el llamado o el ministerio que ellos están desempeñando. Ahora, ¿cuál es el patrón carismático pentecostal? En campos evangelísticos carismático pentecostal, mayormente, la autoridad que tiene determinada persona que han recibido un llamado a ejercer ministerio es un poco mayor a la que tienen aquellos que solo ministran determinados dones, aunque se puede dar la dualidad en sentido de administración. O sea que un pastor puede ser enriquecido con muchos dones, un evangelista puede ser enriquecido con muchos dones, pero su don principal o su llamado principal es ser un evangelista. A un ministro, lo primero que se le examina es su llamado. Lo primero que se le examina es su llamado. ¿Tiene usted un llamado para ser un pastor? ¿Tiene usted un llamado para ser un apóstol? ¿Tiene usted un llamado para ser un evangelista o un maestro?
se examina el llamamiento, se examina el llamado que aquella persona pueda tener antes de ponerle un ministerio en sus manos. Si se trata, perdón, de un ministro de origen carismático pentecostal, aunque se valora la educación, se ve claramente que un llamamiento no tiene nada que ver con los años de escuela que tal o cual persona pueda tener. O sea que conocemos a nivel de carismático pentecostal muchos ministerios o muchos ministros, llámese pastor, evangelista, como sea, de los 5 ministerios que habla Efesios, personas que no tienen escuela. O sea, cuando digo que no tienen escuela, no quiere decir que no sepan leer, sino que no han ido a un seminario a prepararse para ser un evangelista o para ser un pastor. Han recibido una unción especial de parte de Dios para poder ejercer su ministerio. Tal es el caso de muchos ministros que han sido fundadores de grandes denominaciones en que sus grados de estudio no eran tan elevados que, digamos, con el correr del tiempo se han presentado un sinnúmero de casos que confirman que la manera de evaluar un llamamiento o un ministerio es o ha sido genuino, porque se le evaluó y se dio cuenta, digamos, el presbiterio o el grupo de ancianos o los líderes de su iglesia se dieron cuenta que realmente tenía un llamamiento, tenía un llamado de parte de Dios, y ellos impusieron la mano creyendo en lo que Dios había depositado en aquel hombre o en aquella mujer para ejercer este tipo de ministerio. Este tipo de evaluación es tomada en forma literal en Primera de Corintios capítulo 12, versos 4 al 6. Dice así: ahora bien, hay diversidades de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidades de ministerio, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. A la luz de este pasaje, el apóstol menciona los dones separados de los ministerios y las operaciones. Al referirse a los dones, los menciona como carisma o charisma, que es lo mismo que decir ser lleno de una gracia, unción sobrenatural, abundante de parte